La tecnología ha generado un nuevo escenario para la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Hace algunos días se presentó un informe basado en experiencia internacional que demuestra que es necesario legislar sobre este tema. Ahora bien, ¿quiénes están detrás de las pantallas? No es posible rastrearlos. ¿Cuál es el perfil de las personas que abusan y acosan a niños, niñas y adolescentes? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. So now you're making me nervous. The better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. I hear someone else, so now you're making me nervous. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. You talk like yourself. No, I hear someone else, so now you're making me nervous. But you're somebody else, only it ain't on the surface. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. Y de este tema estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Luis Purcher, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Luis, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, es un gusto recibirte. Recién hacía referencia a este informe que se conoció hace algunos días, que tomó como punto de partida distinta experiencia internacional, ¿no? A modo de conclusión, de reflexión, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, en primer lugar, es una investigación que realizaron desde la Facultad de Psicología con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y un poco a demanda de CONAPES. López y Acosta, los investigadores de esta facultad, que hicieron un estudio pormenorizado de qué es lo que se está pensando y escribiendo en el mundo sobre el tema de las tecnologías y los entornos virtuales en lo que tiene que ver con esto de un nuevo escenario para la explotación y para la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Recién veíamos en el TED Disparador, ¿no?, una campaña internacional que reflejaba claramente que detrás de una pantalla muchas veces hay adultos
que se hacen pasar por niños o por niñas para acercarse precisamente a otro niño. ¿Eso es algo que hoy está presente aquí también? Sin dudas. El escenario del mundo virtual da esa suerte de anonimato y que alguien pueda simular su identidad, su edad, e incluso comenzar la relación con un niño que está en línea jugando en el mismo espacio de juegos. Y eso es lo que da, digamos, un nuevo factor de accesibilidad del abusador hacia la víctima. Uh-huh. El informe también refleja de que Internet lo que ha permitido es que se acelere el proceso de acercamiento, ¿no?, de un adulto con el menor. Ese proceso se acelera, se multiplica, facilita la explotación de más de un niño a la vez. Cuestiones que la relación cara a cara, de hecho, dificultaba para el explotador. Pero ahora no solamente es para la captación, sino que es para el abuso en línea, fuera de línea, como forma de producir material que también puede ser vendido en las redes y que puede tener en este espacio virtual también la forma de pago o de intercambio de dinero entre quienes consumen, producen e incluso hasta generar grupos de explotadores que comparten su experiencia y la explotación. Eso es terrible. O sea, estamos hablando de que se generan grupos de intercambio entre los explotadores para contar sus experiencias. Sí, así es. Hay espacios donde estas experiencias pueden ser compartidas en lo que se llama la web negra o dark web, que son espacios que no están en el mercado común, pero existen. Uh-huh. Y ahí se da intercambio, por ejemplo, de material, de fotos. También se da intercambio de material de fotos y se generan también distintas formas de intercomunicación, como un grupo social más. Ajá. ¿Y ahí hay dinero de por medio en ese intercambio de material? Sí, siempre. Esto es un negocio. Es un negocio que tiene como mercancía el cuerpo o las imágenes de niños, niñas y adolescentes. Es una de las partes más terribles del mercado. Es la cosificación al máximo, es la mutación en mercancía de un niño. Uh-huh. Hoy decías, Luis, en el comienzo de la entrevista algo que me gustaría también poner el foco, ¿no? Muchas veces estos contactos entre los adultos, los abusadores y los niños se dan en plataformas, aplicaciones o espacios de juego. O sea, es allí donde se puede dar el primer paso. Es allí. Esto trae también nuevos escenarios. Hay, digamos, como una nueva característica que tiene que ver que quienes más juegan son los niños varones. Y hay un acceso que se da en estos lugares, en estos sitios, y muchas veces el intercambio puede ser lo que antes en los juegos era una vida o una bola extra o una estrella, bienes del mundo virtual, como primer forma de enganchar, que también genera en el niño como una situación de que él puede dominar la situación o que él maneja la situación, pero el acercamiento paulatino del explotador hace que el niño vaya perdiendo el dominio sobre la situación, sobre la relación. Y uno de los trabajos que precisamente presenta ese estudio tiene que ver con el tiempo que le lleva a un explotador nombrar la palabra sexo, generar algún tipo de ubicación de dónde está ese niño, niña o adolescente. Y también se estima que, sobre casos ya fallados, ¿no?, sobre el análisis de los chats, lo estiman más o menos en 1 hora, 11 minutos, el tiempo que le lleva a un explotador generar un contacto de intercambio sexual virtual con un niño, niña, adolescente. Que en definitiva, estos tiempos rompen la idea o el prejuicio que nosotros teníamos sobre cuánto tiempo puede llevar o cuánto hace falta de ese tipo de relación como para que eso se concrete. Bueno, 1 hora y poco. 1 hora, 11 minutos es lo que le lleva a un Eso es lo abusador que dice el estudio. en generar contacto con el menor. Sí. Es tremendo eso. Sí. Y sin duda también nos cuestiona o nos interpela en cuanto a las herramientas que tenemos hoy como para poder clarificar ese asunto y cuáles son las medidas que debemos generar como políticas sociales para
para poder abordar este fenómeno desde el lugar de los niños, ¿no? ¿Qué estamos generando en este nuevo escenario? ¿Qué estamos generando como país para que el maravilloso desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación sea acompañado de políticas públicas de educación para el manejo en ese nuevo territorio? Ahora me gustaría ir a eso, porque obviamente que las políticas públicas y la legislación en este tema tiene que ser muy importante. Vos venís trabajando hace mucho tiempo en este asunto y me gustaría ahora consultarte sobre eso. Pero este informe también desprende, entre otras cosas, de que no siempre son desconocidos los que están detrás de las pantallas en busca de sus víctimas. Hay un porcentaje importante de gente que ya conoce el entorno del niño, ¿no? Yo creo que es uno de los principales hallazgos de esta investigación, en esta búsqueda, en este buceo en la producción académica internacional. Nosotros tenemos el prejuicio que el abuso sexual contra un niño se da desde los ámbitos más cercanos y que la explotación y la trata se dan en ámbitos no ya del círculo primario del niño o adolescente. Pero este estudio muestra que en 1/3 de las situaciones era gente que ya conocía a ese niño, ya conocía sus vulnerabilidades. Cuando entra al mundo virtual, entra sabiendo quién es, qué fragilidades tiene, y esto también es una continuidad, ¿no? Si sos vulnerable fuera del ámbito virtual, cuando entras al ámbito virtual, esa vulnerabilidad no desaparece, en todo caso se potencia. Estamos hablando de población vulnerable, lo mencionaste allí al pasar, ¿no? ¿Qué características tienen, por ejemplo, las víctimas? Y son vulnerables en muchos sentidos. Acá es muy útil el criterio de interseccionalidad, pero ya ser niño, adolescente, pasar mucho tiempo en redes, sin las necesarias herramientas para poder hacerlo, sin control parental, sin formas de acceder a un cuidado por parte del mundo adulto, son niños frágiles. Sí, bueno, ahí eso es clave, ¿no? Porque te escucho y pienso, seguramente la gente lo debe estar pensando, el rol de los padres, de las madres y de los padres, ¿no? De que un niño o un adolescente esté mucho tiempo con su celular, con la computadora, lo que sea, y también ver qué es lo que consumen, qué es lo que están haciendo con una computadora. Y por un lado, digamos, debemos cuestionarnos también qué tiempo dedicamos a nuestros hijos como padres, qué concepción de los niños, de las niñas, de los adolescentes tenemos que tiene el mundo adulto. Y por otro lado, el principal responsable, no el único obviamente, pero sí el principal responsable del Estado como para generar esas políticas, ¿no? Te he escuchado decir en más de una ocasión y me has dicho que somos acá en Uruguay muy violentos con nuestras infancias. Esto es un ejemplo claro también, pero cuando hablamos de violencia o que somos violentos con nuestras infancias, entran un montón de factores, desde la pobreza en la primera infancia, por ejemplo, la pobreza infantil. Yo siempre digo, bueno, miremos el indicador que ustedes quieran. Miremos la pobreza infantil, miremos la cantidad de femicidios donde los hijos de las víctimas son niños, adolescentes y presencian el hecho. Miremos los números del CIPIAP cada año, cómo crecen las distintas formas de violencia. Miremos la violencia económica en la situación de pobreza o extrema pobreza que crece la mayoría de nuestros niños. La violencia en el abuso físico, en el abuso psicológico, en el abuso sexual, en la explotación sexual, en la trata. Entonces, digamos, yo creo que es tiempo, por lo menos, de reconocer que estamos frente a un problema y que ese problema nos tiene que interpelar como sociedad. Y en este sentido, y capaz que me adelanto, la importancia que tiene una legislación que vaya al tiempo del desarrollo de las tecnologías. En general, ninguna norma resuelve por sí la realidad, pero es fundamental como marco, como para contextualizar cualquier acción que hagamos para combatir este tipo de fenómenos. Queda claro de que se necesita una legislación acorde a estos tiempos que corren, el avance tecnológico, ¿no? Por lo pronto, si bien nuestra legislación no es vieja en el tiempo, no está de acuerdo con la velocidad de estos nuevos escenarios. Porque existe, digamos, alguna consideración de tipo general que después al momento de la aplicación puede complicar la llegada del brazo de la ley, como se dice comúnmente. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Y por lo pronto, nuestra última ley es una ley que está de acuerdo a la normativa
internacional, está tal vez un poco atada al protocolo de Palermo, en sus definiciones y en todo su desarrollo teórico. Esto es del 2000, ya estamos en el 2023, bueno, tal vez ya estamos en tiempo ya pasaron 20 años, para el legislativo a veces parece poco, pero para compasar los nuevos fenómenos, yo creo que es imprescindible una legislación que corra la dinámica del problema que pretende abarcar. Porque si no, hay una parte de la realidad que queda fuera de la legislación. Hoy que hablábamos, cuando contabas esto terrible, ¿no? De esa especie de encuentros que se dan en las redes, de los abusadores que intercambian material que muchos de ellos pagan, hay suscripciones, hay pago de dinero, puede haber transferencias, o sea, hay un registro, puede haber un registro de lo que hace cada uno de estas personas, o sea, se puede llegar a rastrear. Se puede llegar a rastrear en el ámbito más casero, pero en lo que pasa en el mundo o en la región, si no tenemos la tecnología adecuada, si no tenemos los dispositivos adecuados para llegar a fondo, hay partes donde hoy no estamos llegando. Falta compromiso también de las grandes empresas de tecnología, por ejemplo, los proveedores que puedan brindar información en ese sentido. Tendría que haber un compromiso de todos los actores. Ahora, si al compromiso no se puede llegar conversando, hay que llegar por la ley. Yo no conozco otra manera. ¿Hay referencia internacional que consideres que se puede llegar a aplicar acá, de normativa exitosa? Hay espacios, sí, en Colombia concretamente. Y mirá qué país te nombra, ¿no? Sí, sí. Que convive también con el problema desde hace mucho tiempo, que han intentado ayornar su legislación y generar los mecanismos para su combate. Y creo que precisamente el derecho comparado sería para nosotros un avance. Ya el hecho de que esta investigación se presente públicamente y que nos ponga en el mapa del mundo, ya me parece que es muy importante. Creo que es un cimiento para nuevos desarrollos. Y el mundo de la política tiene que empezar a ver que esta adecuación es imprescindible. Si somos un país que es violento con los gurises, ya estamos teniendo un presente complicado. El futuro no parece ser muy prometedor. ¿Considerás que falta eso, compromiso político, de poder trabajar en eso? Sí, claro que sí. Falta esto, falta más presupuesto, falta nuevos dispositivos, falta más pienso, falta más academia, falta que este tema sea parte de la formación de todos los técnicos que están en las primeras líneas de encuentro con las situaciones, por hacer muchísimo. O sea, se ha avanzado, tenemos esta legislación que te decía que está combatiendo el problema, pero en el mundo en el mundo real, en el mundo del encuentro real. Pero nos falta dar este salto hacia lo virtual, que no es que es un escenario que desplaza lo que sucede en la realidad, sino que convive con ella, la alimenta y genera más facilidades para el explotador. Cuando hablamos de los abusadores, de las personas que están detrás de las pantallas, están entre nosotros, andan sueltos, andan por la sociedad, no es que son seres que vienen de otro planeta, están acá, conviven con nosotros. ¿Cuál es el perfil de esas personas? Hombres mayores de 40 años, generalmente con un poder adquisitivo mayor al de las víctimas, y no mucho más que eso. Hasta donde llegamos va por ahí. Ahí mencionaste igual un punto clave que es el poder económico, porque el poder está presente en este tipo de vínculos, de relaciones de explotación, ¿no? En estos vínculos siempre está presente el poder. A veces la diferencia puede ser económica. Ya la sola diferencia de edad ya es un factor de poder. Ser un adulto o un niño ya está marcando esa diferencia, esa desigualdad. Que uno sea varón, que otro sea mujer, es una diferencia que está jugando en esa relación de poder. Varón, mujer o lo que se llama disidencias, son condiciones de vulnerabilidad frente a un adulto que tiene el apoyo del sistema de lenguaje o cultural que dice que los hombres, por serlo, podemos disponer del cuerpo de los otros ciudadanos que conviven con nosotros, siempre y cuando tengan mayores fragilidades. Ahora te escucho y pienso que también un elemento importante en todo esto tiene que ver con las masculinidades,
¿no? Sin dudas, sin dudas. La construcción de la masculinidad y poder generar nuevas masculinidades y que no sean necesariamente de la binaria y dominante, tiene que ver con el problema. Este es un problema del patriarcado. Esto de la apropiación del otro es un problema del patriarcado. ¿Qué pasa, Luis, con la impunidad? Porque muchas veces en este tipo de delitos, o las personas que llevan adelante este tipo de delitos, tienen la sensación de que no va a pasar nada, que nunca los van a agarrar. Total, en este caso no hay legislación, es difícil que me encuentren. ¿Cuánto pesa eso? Pesa mucho y las consecuencias para la sociedad son gravísimas. No puede haber una parte de la sociedad que en sus prácticas delictivas quede fuera del alcance del derecho. Y si esto sucede, estamos realmente en un problema. ¿Y sentís que está eso instalado? No solo en los delitos informáticos, sino en la explotación en general. Es que ha costado mucho poder avanzar en estas cuestiones y esta legislación, que si bien yo digo que no acompaña lo virtual, sí ha servido y sí ha tenido impacto sobre esta supuesta impunidad. Yo creo que a pesar de sus limitaciones, ha servido como marco y ha servido como para apoyar las prácticas tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial para poder llegar a los casos donde este delito se materializa. No a todos, lamentablemente. El tema es que cada vez que no se llega a la justicia, se genera un área de impunidad que reproduce el problema. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? El llegar a la justicia también, porque muchos de estos casos ni siquiera llegan a la justicia. Y después el otro tema es qué pasa en la justicia, si se logra resolver o no. Es cierto, porque aun cuando llega hay que construir la prueba, que en esto sí ha cambiado el tema de las tecnologías de la comunicación, y es que es un espacio, un lugar que deja huellas. Que con la debida tecnología y con los debidos mecanismos de investigación policial y judicial se puede llegar. Ahí volvemos al tema de los recursos, ¿no? Contar con recursos para poder investigar este tipo de delitos. Siempre es tratado. Contar con los recursos, que estos recursos sean homogéneos en el país, que un caso tenga las mismas posibilidades de ser resuelto si está en la capital o si está en el interior o en algún departamento del interior, donde ahí entran a jugar otras variables de carácter cultural que invisibilizan, que naturalizan, que justifican estas formas. Dicen, bueno, pero en definitiva es un trabajo, están trabajando. De ninguna manera es un trabajo, no están trabajando, están siendo explotados. Ese es tan simple como eso y tan difícil de lograr asumirlo como sociedad. Claro, no es trabajo, no es prostitución, es explotación. Eso es algo que siempre vale la pena aclarar. Ahí también abriste una puerta que vos conoces mucho por tu trabajo y son las realidades distintas que tiene el Uruguay. No es lo mismo Montevideo, la capital, que el interior profundo, que un pueblo, una localidad chica, donde si bien puede llegar a pasar lo mismo, el contexto es completamente distinto, ¿no? Se lee distinto, se lee distinto. Hay en la expresión del problema y en lo que podemos cuantificar, que siempre decimos, ¿no? Que es un subregistro de lo que en realidad ocurre. En Montevideo tenemos registrados en el año 2023 60 casos. En Artigas tenemos 58. Y si vos mirás la escala de población, podés quedarte no solamente con la cantidad de habitantes del departamento, sino que tenés que empezar a mirar otras cosas. O sea, ¿qué sucede en los departamentos de la frontera con Brasil? ¿Qué sucede en los departamentos de la frontera húmeda? Con el litoral, con aquellos departamentos que sin estar en la frontera son frontera con el mundo, como Maldonado, por ejemplo. Una serie de factores que están dándole una complejidad al problema que es difícil de poder abordar desde lo simple. Problemas complejos, soluciones complejas. Luis, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Luis Purcher. Hoy que hablamos de la explotación sexual que se da, ¿no? en el ámbito digital, lo llevo a nivel general, ¿no?
Y lo llevo también al trabajo en territorio, muchas veces para recorrer distintas partes del país, evitando o tratando de prevenir este tipo de casos de explotación sexual. ¿Dónde estamos parados hoy en Uruguay en eso? ¿Tenemos recursos? ¿Tenemos gente como para poder determinar? Recién mencionabas lo de las zonas fronterizas, hay zonas del país que obviamente entregan mayores riesgos. ¿Dónde está parado el Uruguay hoy? Mira, cuando empezamos a trabajar en esto, contabilizamos 20 casos en 3 años. Cuando empezamos a aproximarnos a qué era lo que pasaba en el territorio en un solo año, llegamos a ese número. Y saltamos de 30 casos a 250 en el año 2015, cuando INAU implementó los equipos itinerantes, que son dos ONG, El Paso y Travesía, que tienen un trabajo en los departamentos del interior y que de alguna manera tenían experiencia o una experticia aprobada en términos de violencia en general, pero que fueron en el marco de un convenio donde lo que había que mirar era la explotación sexual comercial y trabajar con los equipos que están en la localidad para poder llevar esa experticia a los equipos que están radicados en territorio, además de generar procesos de sensibilización y capacitación a los técnicos y otros operadores que están en él. Todos estos años siguientes ha seguido el trabajo de los equipos itinerantes. Hay un servicio oficial que se llama Travesía, que también trabaja los temas de explotación sexual comercial en Montevideo. Y lo que se intentó generar en un nuevo llamado que se realizó el año pasado, tiene que ver con que los equipos itinerantes ya tengan o cuenten con técnicos radicados en el departamento. En esto es que no solamente hay que transferir la experiencia, sino que hay que transferir la experiencia, pero además hay que formar e integrar técnicos locales para que ese saber esté en el territorio y conviva en el territorio. Imagínate que llegar con un equipo de Montevideo hasta Artigas o hasta Tacuarembó o hasta Rivera, donde quieras, lleva horas. Lleva horas simplemente llegar. Y esto a veces no siempre permite la llegada inmediata, que es lo que a veces se precisa en estos casos. Como así también contar con dispositivos de atención especiales y especializados para trabajar sobre el daño que genera la explotación sexual comercial, que no es un daño que podemos abordar desde un servicio tradicional de 24 horas de INAU. El daño es distinto, necesita trabajarse sobre el trauma, el estrés postraumático complejo, y esto necesita de un trabajo cuerpo a cuerpo de otra calidad. Entonces, siguen faltando dispositivos, siguen faltando técnicos para esto, que tienen que ver con atender concurrentemente el asunto. Pero así como hay que trabajar antes y en el durante de la situación, el espacio judicial y policial es un pequeño lapso. Nos está faltando mucho, sobre todo, en qué hacer después que terminó la parte judicial y la parte policial. O sea, ¿cómo ese adolescente, que fue una mercancía que circuló en ese mercado ilegal del sexo, se integra en su sociedad, se reconstituye y comienza a operar como ciudadano? O sea, un trabajo complejo que necesita de muchas instituciones, obviamente no solamente del INAU, sino que ahí hay que trabajar también con la comunidad, para que esa comunidad que de alguna forma silenció, cayó o negó el problema, esté también al momento de generar oportunidades para ese adolescente, porque si no cambian algunas condiciones materiales y sociales, el destino que le ofrezco es que llegue a los 18 años y sea parte de la prostitución reglamentada en Uruguay. Vaya si será importante el día después, el famoso día después, y ahí estamos todos involucrados, ¿no? Sin duda. Estamos todos. Y te escuchaba también y pensaba en la formación de esas personas que tienen que trabajar en territorio, que eso también es un aspecto muy clave, ¿no? Es importantísimo tener esa formación para poder, atacar todo esto que estás mencionando. Luis, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OB y ojalá, que la próxima sea con indicadores un poco más alentadores sobre este tema, ¿no? Ojalá, por lo pronto,
te vamos a visitar cuando esté aprobado el Plan Nacional, que lo que intenta hacer es organizar estrategias para combatir este problema. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.